placer por presentar nuestro último reporte de las economías mundiales. Este reporte está basado sobre la última edición de Global Economic Prospects, las economías mundiales, publicado el 10 de enero de este año. Y esta presentación se basa en 4 preguntas. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía mundial a corto plazo? ¿Cuáles son los riesgos de las economías en desarrollo? Del endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión en el desarrollo? ¿Y cuáles son las principales prioridades en temas de política económica? Durante la presentación voy a usar una abreviación EMDE, que significa Economías del Mercado de Países en Desarrollo. Comencemos con unas buenas noticias. En las últimas semanas ha habido una clara estabilización de la economía mundial. La inflación a nivel mundial está comenzando a bajar más rápidamente de lo que se esperaba. Algunas economías avanzadas, sobre todo en la zona euro, están comenzando a recuperarse. La reapertura en China parece que está teniendo efectos notablemente positivos en la actividad en ese país, y las condiciones financieras están estabilizándose en los países de desarrollo en general. A pesar de estas buenas noticias, es importante recalcar que la economía mundial, la actividad económica mundial se ha desacelerado a tal punto que otro choque negativo podría empujarla a una recesión global. Las principales economías del mundo, a pesar de cierta mejoría, siguen pasando por un proceso notable de debilitamiento. La alta inflación del año pasado ha generado un endurecimiento rápido y sincrónico en la política monetaria a través del mundo, y los precios de materias primas continúan siendo blancos. Como se ve en esta gráfica, que se espera que el crecimiento mundial se desacelera un 1,7% este año. Esto sería el tercer ritmo de crecimiento más débil de los últimos 30 años, aparte de la recesión del 2009 y 2020. Es una tasa de crecimiento muy débil. Y es 1,3 puntos porcentuales debajo de nuestras anteriores proyecciones. Para las economías avanzadas, la actividad se ha deteriorado considerablemente. En los Estados Unidos se espera que uno de los ciclos de política monetaria, endurecimiento más agresivos en las últimas décadas, desacelere bruscamente el crecimiento a 0,5% este año, lo cual sería el ritmo de crecimiento más débil fuera de recesiones oficiales de los últimos 50 años. En las economías en desarrollo, las perspectivas de crecimiento han empeorado notablemente. Se espera ahora un crecimiento de 3,4% para este año. El deterioro es generalizado, con proyecciones de crecimiento revisadas a la baja en 2/3 de los países en desarrollo. Excluyendo China, se prevé que la actividad de los países en desarrollo se desacelere bruscamente al 2,7% este año, debido a una débil demanda externa, alta inflación y condiciones financieras más restrictivas. En América Latina se prevé un crecimiento anémico de solo 1,3%, por varios factores externos, como la rápida desaceleración del crecimiento mundial, el aumento de tasa de interés en los principales bancos centrales del mundo, y una rebaja moderada de las materias primas. En cuanto al frente interno, política económica más restrictiva, y la alza de precios de alimentos y otros bienes básicos que impactan sobre el consumo. Ahora bien, estas perspectivas de débil crecimiento apretan un importante obstáculo en el progreso hacia los objetivos de desarrollo y la convergencia de los ingresos entre países ricos y pobres. Como se aprecia en esta gráfica, se espera el crecimiento del ingreso per cápita, en este caso, de las economías en desarrollo promedio de 2,2% durante el lustro 2020-2024, 1,5 puntos porcentuales por debajo del promedio entre el 2010 y el 2019. Esta debilidad es de amplia base, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, en todas las regiones del mundo. De desarrollo, el crecimiento per cápita durante la primera mitad de esta década será muy por debajo de lo que fue en la década de 2010. Y de hecho, el crecimiento del ingreso per cápita será particularmente bajo en los países que más necesitan crecimiento, es decir, los países con mayor número de personas en extrema pobreza. Eso se aprecia en el gráfico de la izquierda. Y a pesar de los últimos sucesos que indican que hay ciertos riesgos a la alza, los riesgos son predominantemente hacia la baja.
Y como comenté anteriormente, en este momento la economía mundial se encuentra a solamente un choque negativo, lo que podría ser una recesión mundial. Hay un número importante de riesgos que podrían generar esa recesión, entre ellas una inflación más persistente, que podría conllevar a políticas monetarias incluso más restrictivas, la posibilidad de tensión financiera, tensión geopolítica relacionada a la guerra de Ucrania y el posible impacto que podría tener en el suministro de productos básicos, lo cual podría también llevar a una mayor inseguridad energética y alimentaria en un contexto de tensiones sociales importantes en muchos países, como ustedes lo saben. Y otro grupo de riesgos relacionados al cambio climático, que tiene consecuencias a corto y largo plazo, una posible fragmentación del comercio e inversión en las redes financieras mundiales y en general un mayor debilitamiento de perspectivas a largo plazo. Déjenme enfocarme en un importante riesgo que se refiere a la política monetaria en los Estados Unidos, en la Reserva Federal en particular. Como ustedes saben, la inflación ha resultado ser mucho más alta y ha durado por mucho más tiempo de lo que se esperaba. En el segundo semestre de 2022 llegaron a tasas de inflación récords no vistas en muchas décadas en una gran cantidad de países. Las expectativas de inflación han aumentado considerablemente tanto en las economías avanzadas así como en las economías emergentes, como lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Y debido a esto, como se puede apreciar en el gráfico central, los principales bancos centrales han endurecido sus políticas mucho más de lo que se anticipaba en nuestro reporte de junio. Alrededor de 2 puntos porcentuales. En junio se esperaba que la tasa de fondos federales en Estados Unidos alcanzara un máximo de alrededor del 3%, lo cual iba a ser 1,6 puntos porcentuales por encima de lo que se había alcanzado en junio. Ahora, a mediados de 2023, se espera que la tasa de fondos federales alcance un máximo de algo más del 5%. Esto es mucho más de lo normal. Históricamente, el comienzo del episodio de endurecimiento de la política del FED, las expectativas de tasa de interés han subestimado los siguientes aumentos acumulativos de la tasa de promedio de 85 puntos básicos. Y como debe esperarse, esto ha endurecido las condiciones de financiación para las economías en desarrollo, como se ve en el gráfico a la derecha, particularmente en las importadoras de energía con calificaciones crediticias débiles. Ahora bien, si bien se espera que la inflación va a continuar a moderarse, y hay amplia evidencia de que eso ya está ocurriendo, ¿qué pasaría si la inflación, sobre todo si la inflación subyacente, no cae como se prevé? ¿Qué pasaría si los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, tuviesen que aumentar las tasas de interés más de lo esperado en este momento, por un número de factores que podrán ocurrir? El impacto va a depender de la razón detrás de estos aumentos. Este es un estudio que hemos realizado recientemente, un estudio econométrico, donde estimamos el posible impacto de un mayor aumento de las tasas de interés en los países en desarrollo. En general, uno puede esperar que la tasa de interés en Estados Unidos a 2 años o a 10 años aumente por 3 razones. Pueden haber shocks reales, es decir, impulsados por mejores perspectivas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, lo cual aumenta la tasa de interés. Pueden haber shocks inflacionarios en que reflejan expectativas, un cambio súbito de expectativas de inflación en los Estados Unidos, y también shocks de reacción, es decir, que los mercados súbitamente esperan una política del FED más agresiva. En principio, estos aumentos por shocks reales deberían ser benignos para la economía en desarrollo. Los Estados Unidos están creciendo más, las tasas suben, las importaciones de Estados Unidos aumentan, y los choques de reacción deberían ser más perjudiciales, ya que reflejan un debilitamiento del sentimiento de los inversionistas y un deterioro de las condiciones financieras. Para tratar de desagregar esos efectos, hemos hecho un estudio reciente. Para ilustrar esto, presento 2 episodios claves de la política de la FED durante la última década, el llamado Taper Tantrum de 2013 y el periodo de endurecimiento de la política por parte de la FED de 2022, que ha sido el más agresivo de los últimos 40 años. Se muestra en el panel izquierdo el rápido aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años, después de la declaración de Ben Bernanke, presidente de la FED, que en mayo de 2013 indicaba que la FED reduciría la compra de activos. Eso fue interpretado por los mercados como un giro hacia una política más restrictiva,
Los choques de reacción, que están en azul, representaron un aumento importante en la tasa de interés entre abril y junio. Esto sucedía en un periodo de mejora que había en Estados Unidos, como se pueden ver los choques reales en rojo, y mientras que la inflación se continuaba débil, como se ven los choques de inflación negativos. En el panel de la derecha muestra los impulsores de la tasa de interés en Estados Unidos el año pasado. Para esto mostramos la tasa a 2 años, que es más cercana a la tasa de fondos federales. Y se ve que el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos el año pasado fue predominantemente por choques de reacción, es decir, por la percepción de una política más agresiva de parte de la Reserva Federal, mientras que la segunda contribución fueron los shocks de inflación. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para las economías emergentes? Es importante porque diferentes choques tienen diferentes reacciones, diferentes impactos en las economías en desarrollo. Eso lo vemos en el panel de la derecha, donde se muestran tasas de interés, se muestran flujo de capitales, y en el panel de la derecha se dibujan un flujo de capitales, precios de las acciones bursátiles y tipo de cambio real en los países en desarrollo, una muestra de países en desarrollo. Como se puede apreciar, un choque de reacción de 25 puntos básicos, debido a un giro percibido de la Fed hacia una postura más agresiva, aumenta significativamente las tasas de interés en los países en desarrollo, aumentan los costos de crediticios, aumentan las diferencias de los bonos MBI, reducen los flujos de capitales y deprecia el tipo de cambio. Por el contrario, los choques reales relacionados con una mejora en los Estados Unidos parecen ser benignos, están asociados con una caída en las diferenciales de los bonos MBI, un aumento de los flujos de capital, un aumento de los precios de las acciones y una apreciación del tipo de cambio. Y si nos encontramos en las tasas de interés, vemos que un giro de la Fed hacia una política más estricta afecta de manera particularmente negativa a las economías más vulnerables. En el gráfico de la izquierda vemos el resultado general para tasas de interés en países en desarrollo. En el gráfico de la derecha les agregamos esto para países con grado crediticio de inversión y sin grado crediticio de inversión. Y como se puede apreciar, los aumentos fueron mayores para los países más vulnerables, según la calificación de las agencias de ratings. Y estos choques de reacción también pueden aumentar la probabilidad de crisis financieras. Para este ejercicio estimamos un modelo aplicado a crisis de deuda soberana, crisis bancarias y crisis cambiarias. Como se ve en el panel izquierdo, encontramos el aumento de tasas de interés en Estados Unidos impulsados por choques reales, es decir, por una mejora en los Estados Unidos. Tienen un impacto muy pequeño en el cambio de la probabilidad en crisis financieras en países de desarrollo. Sin embargo, los choques de reacción, es decir, aquellos referidos a una política más agresiva de la Fed, aumentan sustancialmente la probabilidad de crisis financieras. Y no solo esto, nuestros resultados indican que un aumento del choque de reacción de, digamos, X, conduce a un aumento de la probabilidad de crisis de más de X, en realidad de mucho más que X. Un aumento de solo 25 puntos básicos en las tasas en Estados Unidos, impulsadas por un choque de reacción, aumenta moderadamente la probabilidad de crisis, de 3,5 a 6,5%. Sin embargo, en el 2022, calculamos que los choques de reacción han aumentado las tasas de interés de Estados Unidos en alrededor de 140 puntos básicos, lo que es una gran cantidad. Y lo que ha resultado un aumento de 51 puntos porcentuales en la probabilidad de crisis, llevándola al 55%. Y como se aprecia en el panel de la derecha, el impacto de la probabilidad de una crisis cambiaria es aún mayor, ha aumentado hasta llegar a un 78%. Ahora, pasando a la tercera pregunta, en este contexto de débiles perspectivas de crecimiento, en este contexto de alto riesgo de recesión mundial, ¿qué pasaría con la inversión en los países en desarrollo? Esto prolongaría una tendencia, la tendencia que existe en la última década, que es de un continuo debilitamiento de la inversión en los países en desarrollo. Incluso antes de la pandemia, el crecimiento de la inversión de las economías en desarrollo había sufrido una tendencia a la baja, cayendo alrededor del 9% en la década de 2000 a casi aproximadamente 5% en la década de 2010, como se ve en el panel izquierdo. Y si bien esa aceleración fue en parte debido a China, fue más allá de
de China. Como se aprecia en esta gráfica, la pandemia, y es importante también que la pandemia ha acentuado esta debilidad, generó una contracción de 2% en la inversión en las economías en desarrollo en su conjunto. Ese año, el año 2020, alrededor del 70% de todas las economías en desarrollo experimentaron una contracción en la inversión, mucho más de lo que se experimentó en la crisis financiera internacional 2009, cuando solamente fueron alrededor de la mitad de los países. Se espera asimismo que la recuperación de la inversión en las economías en desarrollo después de la recesión mundial de 2020 va a ser mucho más débil de la recuperación que se vio después del 2009, como se aprecia en el gráfico de la derecha. Un crecimiento débil de la inversión va a retrasar tanto los objetivos de desarrollo así como objetivos climáticos. Las necesidades anuales de inversión para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible son inmensas. Se estima que los objetivos relacionados con la infraestructura oscilan entre 4 y 8% del PIB, dependiendo si hay reformas que se implementan al mismo tiempo o no. Y también se necesitan, como se aprecia en este gráfico, y también se necesita inversión para mitigar los riesgos de cambio climático, un tema muy importante para el Banco Mundial. En particular, en promedio desde el año 1990, los estados más pequeños del mundo han enfrentado daños por desastres naturales del 5% del PIB por año. En ese contexto, ¿cuáles son las principales prioridades de política económica? Diferentes países tienen diferentes prioridades, pero independientemente de cuál sea la prioridad de cada país, hay un conjunto de políticas que ayudarán a lograr todas ellas, que es impulsar la inversión. Nuestro análisis subraya la inmensa importancia de los esfuerzos para mejorar el clima de inversión. Como se muestra en el gráfico de la izquierda, durante los años en los que las economías en desarrollo se encuentran en un episodio de reformas del clima de inversión, el crecimiento de la inversión es en promedio 4 puntos porcentuales por encima de fuera de esos episodios. Y a la inversa, durante periodos de los procesos de dichas reformas, el crecimiento de la inversión se desacelera, como se ve en el gráfico de la derecha. Hay una amplia gama de políticas que pueden ayudar a impulsar la inversión, en general a impulsar el crecimiento a largo plazo. Para impulsar la inversión pública se necesita eficiencia del gasto y movilización de ingresos internos. Para impulsar la inversión privada es necesario mejorar el clima empresarial, los marcos regulatorios y la gobernanza. Para en este caso, los esfuerzos para fomentar el comercio puede ser un excelente catalizador de reformas. Algunos desafíos, sin embargo, son simplemente demasiado grandes, sobre todo para las economías más pequeñas. En ese caso, la acción mundial de cooperación internacional son importantísimas para considerar los efectos internacionales de la acción de la política monetaria interna de los países más grandes, para abordar el problema de la deuda en los países más vulnerables, para lograr una mayor cooperación a nivel mundial para reducir la inseguridad alimentaria y evitar el proteccionismo, y para obviamente abordar el cambio climático y acelerar la transición energética. Y por último, es importante también destacar que las economías en desarrollo se enfrentan a importantes limitaciones porque queda muy poco margen para estímulo monetario o fiscal en general. Las prioridades están orientadas a preservar la estabilidad, reconstruir la sostenibilidad fiscal, contener reflexión con medidas de política claras y creíbles y garantizar la estabilidad financiera. Y esto debe lograrse al mismo tiempo que se fortalece la resiliencia y la inclusión en muchos aspectos. En resumen, a pesar de las señales de incipiente mejora en la economía mundial, la actividad económica en el mundo se ha acelerado tan bruscamente y hay una gran gama que está cerca de una recesión y hay una gran gama de eventos negativos que pueden empujarla a una recesión. Uno de ellos podría ser un ajuste más rápido que el esperado en los bancos centrales más importantes, incluyendo la Reserva Federal, debido a una postura más agresiva para controlar la inflación. Con perspectiva de crecimiento débil y un riesgo latente de recesión, se espera que la inversión en las economías de desarrollo siga siendo endeble tras una década de ya notable debilidad. En ese contexto, los hacedores de política, tanto a nivel nacional como internacional, tendrán que redoblar sus esfuerzos para la inversión y el crecimiento a largo plazo, lo cual va a ser obviamente un desafío importante en este contexto de crecientes limitaciones en el plano de política monetaria y fiscal.